del Señor que nos dé la fuerza para poder estar acá, para recibir una palabra y poder adorar su santo y verdadero nombre. Amén. En esta mañana quiero empezar con hacerles una pregunta, y es que ¿cuál es el mayor peligro para nuestra vida espiritual, para un cristiano? Pueden haber muchas respuestas como el pecado, la tentación, la angustia, aflicciones y todas esas respuestas puede que tengan sentido, ¿verdad? Pero hay algo que me llamó mucho la atención, y es que muchas veces creemos que los momentos más peligrosos en nuestras vidas son el momento del dolor, porque pensamos de que en la angustia, en la aflicción, mucha gente se aparta, más sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia encontramos algo muy interesante, y es que en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, en medio del dolor, cuando estamos con problemas en el matrimonio, no tenemos trabajo, no tenemos salud, lo primero que hacemos es buscar de Dios. Y en ese momento es como que si la crisis nos recordara lo frágiles que somos, ¿verdad? Pero con esto no les quiero decir de que el sufrimiento por sí solo cambie el corazón de las personas, porque la misma Biblia nos enseña de que el único en que nos hace el verdadero arrepentimiento es el Espíritu Santo. Entonces, dicho esto, surge otra pregunta. Si la crisis muchas veces nos acerca a Dios, entonces, realmente, ¿cuál es el verdadero peligro para nuestra vida espiritual? Y es aquí donde quizás nos sorprendamos, porque el mayor peligro no nos aparece cuando nos falta algo. El mayor peligro aparece cuando lo tenemos todo. ¿Qué quiero decir con esto? Empezamos a tener prosperidad, empezamos a tener salud, trabajo, nuestro matrimonio está muy bien, nuestra salud está excelente, o sea, prácticamente todo está como nosotros queremos, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta, podemos a comenzar a depender de nuestra fuerza y no depender de Dios. Y es ahí donde poco a poco sucede algo que es muy peligroso. Ya no oramos como antes, ya no buscamos a Dios a como lo solíamos hacer por las mañanas, por el día, por la noche. Y es ahí donde el enemigo se aprovecha, porque el enemigo, hermanos, él no trata de sacarnos de la iglesia, sino que lo que él quiere es que quitemos a nuestro Dios en el primer lugar y ponerlo a él como el primer lugar. Y cuando cometemos eso es un grave error, porque ahí es donde nosotros empezamos a flaquear. ¿En medio de qué? En medio de la comodidad, en medio de la abundancia. Y por eso quiero que en esta hora leamos en Deuteronomio 8, que fue la lectura que leyó mi hermano Raúl. Vamos a Deuteronomio 8, versículo 11. Cuando lo tengas, se identifica con un fuerte amén, hermanos. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir tus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Lo interesante es esto, hermano. Cuando Moisés dice esta palabra al pueblo de Israel, no lo dice cuando está en el desierto, no lo dice cuando abre el mar rojo, no lo dice en ninguna dificultad de las que pasaron en el desierto.
Esto se lo está diciendo al pueblo de Israel cuando están a punto de pasar a la tierra prometida. ¿Y por qué creen ustedes que Moisés dijo estas palabras? Dios lo que les está diciendo ahí. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce todo de nosotros. Entonces, Dios sabía de que llegando a la tierra prometida iban a tener abundancia de todo. Iban a tener casas, iban a tener trabajo, iban a tener productividad de ganado, leche, miel, la misma palabra lo enseña. Y más sin embargo, Dios les advierte antes de llegar a la tierra prometida, diciéndole, cuídense de no olvidarse de mí. Amén. ¿Por qué Dios nos advierte de esta manera? Porque cuando nosotros ponemos el lugar del que da, en primer lugar, la bendición, es cuando hayamos cometido y hayamos tenido todas las bendiciones que Dios nos da, y en vez de tener siempre a Dios en primer lugar en nuestro corazón, cambiamos a Dios, que lo tenemos acá, por la bendición que Dios mismo nos dio. Y ya no tenemos a Dios en el primer lugar, sino que cambiamos a Dios y ponemos la bendición en el primer lugar. Y es ahí donde les digo de que la comodidad y la abundancia viene siendo lo más peligroso en nuestra vida cristiana. Porque es fácil pensar de que y decir de que yo trabajé, me costó tanto trabajo, tanto sacrificio por todo lo que he trabajado, lo que tengo ahora, y nos olvidamos de que sin Dios no podemos hacer nada. Porque Dios es el que nos abre las oportunidades, Dios es el que nos abre puertas, Dios es el que nos tiene en todo momento y en cualquier lugar, sea la circunstancia que sea. Pero cuando Dios advierte en Deuteronomio, en el libro de Josué, cuando llegan a la tierra prometida, Moisés ya no es más el líder, sino que llega a ser Josué. Y mientras Josué vivió, Israel siempre permaneció cerca de Dios, y no es que porque Josué sea perfecto, sino porque Josué siempre le pedía permiso a Dios para cualquier cosa. Y Dios siempre estuvo con ellos, en cada batalla, en cada momento Dios siempre estuvo con ellos. Imagínense cuando derribaron las murallas de Jericó. No necesitaron un ejército, no necesitaron armas, simplemente les pidió que hicieran 7 vueltas por 7 días y que en la última vuelta sonaran las trompetas. Iban a derribar esas murallas que eran impenetrables, hermanos. Qué increíble es el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, y hay muchas más historias. En el libro de Josué, en pocas palabras, habla sobre victoria, unidad y obediencia. En el libro de Josué mucho se repite eso, pero hay un gran contraste en el libro de Jueces, a como dice el título del libro, Jueces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el libro de Jueces ya no se habla de victoria, sino de ¿qué? De derrota. Ya no se habla de unidad, sino de ¿qué? División. Y ya no se habla de obediencia, sino de desobediencia. ¿Y qué es lo que pasa? En medio de todo eso, la generación que vio los milagros que hizo Dios en el desierto con el pueblo de Israel, la nueva generación no vio ninguno de esos milagros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se olvidaron de Dios
y empezaron a crear dioses ajenos, dioses por sí mismos, sus propias creencias, y muchos de esos motivos fue a que lo llevó a todo ese desorden que ellos tenían en ese momento. Pero en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, vamos a leer ese versículo, porque ese versículo es todo lo que les estoy diciendo. Jueces 21, 25. Dice así, hermanos. Es impresionante cómo termina el libro de Jueces. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No tenían un líder. Cada quien hacía lo que ellos querían. Adoraban a los dioses que ellos querían. Y tenían una vida desordenada completamente. Y esto también puede ocurrir en nuestras vidas hoy en día, hermano. Porque, como les dije anteriormente, no hace falta abandonar la iglesia, porque el enemigo lo que él no prioriza es sacarnos de la iglesia, sino que sacar a Cristo de nuestros corazones. Pero en medio de todo esto, de lo que está pasando, aparece una mujer llamada Ana. Muchos conocemos la historia de Ana, ¿verdad? Ella tenía un problema muy grande, que era que no podía tener hijos, no podía concebir hijos. Y además de tener esa frustración, existía Penina, que era la esposa de su esposo. Y esta sí podía tener hijos, tenía muchísimos hijos, y en cada año que ellos iban a Silo, al templo, siempre esta mujer le hacía sentir mal a Ana. Le hacía sentir mal y le echaba de ver que ella no podía tener hijos. Pero en el libro de Samuel, capítulo 1, vamos a leer Samuel capítulo 1, versículo 9, dice así: se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Es increíble, hermanos, que esta mujer, siendo una mujer frustrada, llena de tristeza, de sufrimiento, porque ella anhelaba tener un hijo, en el momento de que yo me imagino que Penina se le burlaba a ella porque no podía tener hijos, claramente, ¿verdad? Pero yo me imagino que una reacción natural de una mujer, cuando una mujer le viene y le dice en su cara, riéndose, tú no puedes tener un hijo, mírame a mí, tengo muchísimos hijos, y tú no puedes, y le echa en cara su problema. ¿Cómo cree usted que esa mujer vaya a responder? ¿Usted cree que si usted fuera Ana, usted se quedaría callada? O por lo menos le dijera, respondiera cualquier cosa, pienso yo, pero más sin embargo Ana no hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Prefirió irse al santuario, y en vez de confrontar a Ana y decirle palabras que tal vez no eran las adecuadas, prefirió ir a decírselo a Dios. ¿Y qué me enseña a mí esto? De que a veces nosotros cometemos errores sin querer y sin saber, porque en problemas, en vez de buscar a Dios y decírselo a personas correctas para que nos puedan ayudar a salir de ese problema, empezamos y muchas personas
lo pueden publicar en Facebook, en sus redes sociales, o viene y escucha a la otra persona y esa otra persona empieza a regarlo a la demás gente. Entonces se hace un conflicto en eso. Pero más sin embargo, Ana fue muy sabia y mejor prefirió irse al santuario a orar al Señor, a arrodillarse. Y mire lo increíble que lo que sigue más adelante. Dice en el versículo 11: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana fue muy precisa con lo que le pidió al Señor. Quiero un hijo. Y además de eso, lo más importante que hizo en esa oración fue ofrecérselo a Dios. Porque aquí dice de que yo lo dedicaré a Jehová. Y ahora, hermano, esto que le estoy diciendo ahorita es muy importante para la historia que vamos a continuar más adelante, para que lo tenga en cuenta. Sigue diciendo: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. Imagínese usted que usted venga frustrado, lleno de tristeza, y usted se arrodilla aquí a orar, hermano. Y venga el pastor de esta iglesia y le diga a usted: ¿vienes ebria? ¿Acaso vienes borracha al templo a orar? Mejor salte y cuando estés sobria, vente y ora al Señor. ¿Cómo se sentiría usted? ¿O qué respondería usted? Una persona normal, pienso yo, que se empezaría a dime que te diré con el pastor. O por lo menos le diría de que, ¿cómo estás insinuando eso? ¿Me lo puedes comprobar? ¿Y así eres líder? ¿Así eres pastor de esta iglesia? Mas sin embargo, Ana no hizo eso. Sabiendo de que la estaba como menospreciando o haciéndola ver mal, Ana lo que le respondió fue lo siguiente. Ana le responde diciendo: no, Señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra. Qué increíble respuesta de esta mujer. Porque a pesar de toda su frustración, toda su tristeza, esa mujer estaba en llanto, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una comunión sincera y directa con Dios, la comunicación que tenemos con los de nuestros alrededores es muy distinta a la natural. Esta mujer no respondía por naturaleza, sino por espíritu. El Espíritu de Dios estaba sobre su vida. Y cuando uno ora, es algo importante que hizo Ana, que cuando ella oraba, ella no oraba por ella, ni por su familia. Ella indirectamente estaba orando por una nación, que era la nación del pueblo de Israel. Porque en ese momento el pueblo de Israel estaba dividido, estaba desordenado, y más sin embargo ella no sabía de que la oración que estaba haciendo en ese momento iba a impactar en un futuro al pueblo de Israel. Porque de esa oración nació el profeta Samuel. Y vamos a leer en Samuel 7:3, para cortar la historia.
cuando el profeta Samuel vio al pueblo apartado de Dios, les dijo algo muy sencillo. Y dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. En ese momento Samuel no habló de estrategia, no habló de política, de economía, simplemente habló del corazón de los que tenían, de lo que estaban en ese momento, porque sabía de que todos estaban divididos, todos hacían lo que ellos querían, y el verdadero problema siempre estuvo ahí. En ese momento todos tenían ídolos a quien adorar, hermanos, pero hoy en día nosotros no tenemos ídolos, pero también muchas personas idolatramos el trabajo, idolatramos el éxito, la comodidad, el orgullo, y cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos poniendo en segundo o tercer lugar a Dios. Y a veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa aquello? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y entonces, cualquier cosa que ocupe el lugar que solo Dios merece, eso después Dios nos lo va a hacer ver conforme a nuestra obediencia y lo que nosotros hacemos en el día a día. Y la pregunta que viene ahora, que llega ahora a nuestras vidas es, ¿estoy buscando a Dios de la misma intensidad como lo hacía al principio? O como cuando empecé y empecé a conocer a Jesús en mi vida, que oraba todas las madrugadas, que oraba cada vez antes de comer, antes de salir, antes de dormir. Es increíble de que solamente cuando llegan las pruebas a nuestra vida empezamos a buscar más de Dios. Solamente cuando estamos en la enfermedad, cuando estamos en situaciones que no sabemos cómo salir de ellas. Y lamentablemente eso llega a nuestras vidas no porque nosotros queremos, sino porque Dios las permite. ¿Y por qué las permite? Porque a través de las pruebas, a través de la angustia, Dios nos permite volver a Él. Amén. Y así nosotros podemos entender de que nosotros dependemos de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Amén. Pero más sin embargo, hermanos, Dios quiere evitar todo ese proceso. A veces estamos fervientemente con el Señor y también nos llegan procesos duros, pero no hay proceso duro que nosotros no podamos vencer si Dios no lo aprueba. Si Dios sabe de que tú no vas a pasar este proceso, Dios no te lo va a poner. Y cuando nosotros estemos en un proceso difícil en nuestras vidas, siempre pidámosles a Dios instrucciones, porque Él sabe cómo hacerlo. Porque Él lo diseñó para ti, Él lo diseñó para mí, para cada uno de nosotros. Y Dios sabe cómo hacer para poder pasar ese proceso. Y ese proceso lo que nos va a hacer en nuestras vidas es pulirnos, conocernos más y poder estar más dependiente de Dios. Y quitamos todo lo que tenemos en primer lugar y ponerlo en primer lugar a Él. Porque a veces decimos,
oh, yo tengo primer lugar a mi familia, a mis hijos, a mi madre, a mi esposa, pero en realidad no es así. Primero es Dios y después lo demás. A veces cuando estamos plenamente con Dios, nos olvidamos de que Dios es el único que nos puede llevar a una comunión estable con Él. Y nos sentimos tan cómodos porque tenemos salud, tenemos trabajo, estabilidad, vamos a la iglesia, mi esposa está en casa, mis hijos están bien, yo estoy en salud con bien. Y cuando nos sentimos plenamente, decimos, no hay necesidad para orar. No hay motivo por qué estar día y noche. Pero estemos bien, estemos mal, siempre tenemos que buscar a Dios. Quiero terminar recordando una verdadera muy sencilla. Dios nunca estuvo en contra de bendecir a su pueblo. Al contrario, Él es un Padre bueno y le gusta bendecirnos a cada uno de nosotros. Ahora, lo que Dios quiere es evitar que olvidemos al dador mientras tenemos la bendición mientras tenemos la bendición que Dios nos da. Porque a veces tomamos la bendición, oh, tengo un trabajo, oh, me subieron el sueldo, oh, me subieron de posición en el trabajo, oh, tengo lo que tanto anhelaba. Entonces, cuando esa bendición llega a nuestra vida, que tanto oramos, que tanto le pedimos a Dios, se nos olvida que al que le oramos y al que se lo pedimos, se nos olvida que Él nos lo dio y lo ponemos en segundo lugar después, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Seguimos dependiendo de Dios? ¿Seguimos buscándolo como en el principio? ¿O la comodidad ha ido apagando poco a poco la pasión por Dios? La invitación del Señor sigue siendo la misma, hermanos. Que volvamos a Él. Porque todo lo que Dios hace en nuestras vidas siempre va a ser para bien y no va a ser para mal. Y recuerde siempre esto, hermanos. Cada proceso que nosotros pasemos es para buscarlo más a ver. Preocúpese cuando todo esté bien. Preocúpese cuando todo esté pasivo. Cuando no tenga problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo dice, así te quiero. Así te quiero. Porque Él no necesita sacarnos de la iglesia. Él solo necesita sacar a Dios de nuestros corazones. Entonces recordemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Amén. Y nunca permitamos que las bendiciones ocupen el primer lugar. Amén. Entonces, dicho todo esto, ¿cuál creen ustedes que es el mayor peligro para la vida espiritual de un cristiano? ¿Creen ustedes de que es el dolor, el sufrimiento? ¿Sabe que no? Porque en la cruz del Calvario hubieron dos que sintieron el mismo dolor, y de esos dos solo uno fue salvo y el otro no. Y los dos sintieron el mismo dolor. ¿Por qué no fue salvo el otro? Porque no dependemos del dolor, dependemos de Dios, hermanos. Y en esta hora quiero darle gracias a Dios porque me ha permitido traer este mensaje a ustedes, y sé que Dios le ha hablado a cada uno en sus corazones, en sus procesos. Y sin embargo, aunque digamos que estamos bien, no estamos bien, hermano. Siempre hay algo
de que nos hace sentir triste, de que nos hace sentir frustrado, de que nos hace sentir que nos falta algo. Pero recuerde que Dios siempre tiene la instrucción de cada proceso. Oremos al Señor y pidamos a Dios siempre que nos ayude. No cuando tenga una enfermedad, no diga, Señor, ayúdame con esta enfermedad y quítamela. Mejor diga, Dios, ayúdame a cambiar para que no vuelva esta enfermedad a mi vida. Ayúdame a cambiar mi vida cotidiana. Ayúdame a cambiar mi alimentación. Ayúdame a cambiar todo. Pero no pidamos que lo quite, porque lo puede quitar, pero más adelante va a volver porque seguimos actuando igual. Entonces, hermanos, en esta hora quiero que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor. Le vamos a dar gracias por esta mañana preciosa. Cierren sus ojos. Padre amado, te doy las gracias, Señor, en esta hora por tu amor y tu misericordia, Padre. Te doy las gracias, Padre Santo, porque tú nos permites estar aquí en este lugar. Gracias te doy, Señor, por los procesos que tú nos permites que lleguen a nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Y así como llegan, Padre, te pido que nos ayudes para que se puedan ir conforme a tu voluntad, Padre amado. Que nos enseñes, que nos des la enseñanza que nos trae cada proceso a nuestras vidas, Padre amado, Señor. Que quite toda venda de nuestros ojos, Padre amado, para que podamos ver, Señor, lo que tú nos quieres mostrar y enseñar en su momento, Padre amado, Señor. No permitas, Padre amado, que el enemigo nos quite el anhelo, nos quite la voluntad, Padre amado, Señor, el amor hacia ti, Padre Santo, Padre amado. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú peleando la batalla siempre por cada uno de nosotros, Padre Santo. Pero también te pido, Señor, que nos des fuerza, nos des fortaleza, Padre, que nuestra fe no mengue, Padre amado, Señor, sino que crezca cada día más en ti, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están en este lugar y por los que no vinieron, Padre, tú sabes sus razones, pero seas tú, Padre, llevando ese sentir a sus corazones, Padre amado, Señor. Que ellos recuerden, Padre, que sin ti no son nada, Señor Jesús. Permite, Padre amado, Señor, que este mensaje también llegue a mi vida y a mi corazón y a mi familia, Padre Santo, y a todos los que están en este lugar, Padre amado, Señor. Yo te doy las gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú siempre nos guías por el camino correcto, Padre amado, Señor. Gracias porque diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor Jesús. En esta hora te doy las gracias, Padre Santo, por esta mañana preciosa, Señor, y por todos los que han venido en este lugar, Señor Jesús. Te doy las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así